Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar atentos una vez más a esta transmisión en vivo. A nombre de la Escuela de Estudios Bíblicos y Teológicos en Línea, eFaith, y ahora también de la comunidad cristiana A Dios sea la gloria, les doy la bienvenida a esta transmisión. Esta es nuestra tercera sesión de la serie de estudios bíblicos La familia en la Biblia. En nuestras primeras dos sesiones trabajamos el tema a partir del contexto histórico y literario del Antiguo Testamento. Hoy avanzaremos un poco más en el orden del texto bíblico hacia el contexto del Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento ha sufrido varios cambios en comparación con la cultura israelita antigua. En principio, Israel ya no es Israel, sino que ahora es más bien Judá o Judea, nombre que utilizaron los griegos y los romanos para referirse al antiguo Canaán. 4 siglos antes del contexto neotestamentario, Alejandro Magno conquista toda la cuenca este del Mediterráneo y en consecuencia el mundo del antiguo Próximo Oriente se somete lentamente a un proceso de helenización que tendrá gran influencia en la evolución de las instituciones familiares del mundo del primer siglo, ¿no? Del primer siglo de nuestra era. Para entender mejor el mundo del Nuevo Testamento, que es al que vamos a entrar a estudiar a partir de ahora, debemos regresar por un momento algunos años atrás todavía. Debemos retroceder hacia el año 538 a.C., por ejemplo, cuando Ciro, el emperador persa, después de conquistar lo que había sido el imperio babilónico, promulga un edicto en el que se le permite a los israelitas que habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor, se les permite retornar a su país de origen, es decir, Israel. En la Biblia, los libros de Esdras y Nehemías cuentan ampliamente lo que sucede en este periodo del retorno. Pero en términos generales, debemos saber que en principio no todo Israel fue desterrado a Babilonia, sino que solamente las élites del antiguo Israel fueron exiliadas, es decir, la clase noble, la clase sacerdotal, los cortesanos, ¿no? Ellos son los que fueron deportados a Babilonia. Esto quiere decir que gran parte de la población, es decir, los pobres, en su mayoría campesinos, jamás fueron a Babilonia, sino que se quedaron y continuaron haciendo vida en las tierras de Israel. Ahora, en el año 538, con el edicto de Ciro, cuando estos grupos de alcurnia que habían sido deportados regresan, traen consigo cambios importantes en el plano religioso, político y social de este nuevo Israel en el imperio persa. Obviamente, esos cambios tienen que ver también con una nueva configuración de las instituciones familiares, de las instituciones matrimoniales, y son cambios que van a perdurar un poco hasta la época del Nuevo Testamento, y es por eso que debemos regresar un poco más en la historia, ¿no? Estas nuevas instituciones familiares van a sentar las bases del nuevo comportamiento social y familiar en la época del Nuevo Testamento, ¿no? ¿A qué nueva configuración familiar me estoy refiriendo? Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Esdras ocurre algo muy curioso. Una vez que los desterrados regresaron y se instalaron de nuevo en Judá,
Esdras da la orden de que todo aquel que se haya casado con una mujer extranjera debe divorciarse de ella y despedirla, mandarla de retorno seguramente a su hogar, ¿no? A ella y a los hijos que tuvieron con ella. Es como una especie de divorcio masivo lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 10 de Esdras, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cuenta este dato tan curioso en Esdras? Bueno, Esdras, por ser un texto sacerdotal, explica teológicamente o religiosamente este fenómeno social, pero como es un fenómeno social, también tiene una explicación sociológica, ¿no? Este acontecimiento. Vayamos un poco a esta otra explicación, porque la explicación religiosa ya la da Esdras en el capítulo 10. Sucede que, siendo que en este contexto el matrimonio es una forma de pactar y extender relaciones sociales, en el contexto de esta cultura, entonces la expulsión de las mujeres extranjeras para tomar mujeres de la misma casa es un acto conciliador entre los que vienen de afuera y los que ya están asentados en la tierra. Este acto de expulsión de las mujeres extranjeras socialmente se sustenta en que es una forma en que los que vienen de afuera pueden acomodarse nuevamente a la sociedad dominante de la tierra a la que están llegando. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Esdras y Nehemías se están viviendo reformas sociales y religiosas, ¿no?, muy importantes. Y en el tema familiar, la configuración de la institución familiar es muy importante para el propósito de la reforma que está iniciando Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Voy a explicar un poco mejor esto. ¿Por qué en Israel se prohíbe el matrimonio con mujeres extranjeras? Es decir, que no pertenecen a la casa de Israel. Porque en este contexto social, la sociedad israelita ha sido fundamentalmente o fuertemente golpeada por las invasiones de los grandes imperios. Entonces, al prohibirse el matrimonio con mujeres extranjeras, lo que se está haciendo es restringir la opción de búsqueda a la misma casa. ¿Con qué fin? Primero, con el fin de evitar que las mujeres de la casa sean tomadas por esposas por hombres de otras familias, ¿no?, y sean sacadas de la casa del padre. Segundo, porque al quedarse ellas en su misma casa y darse en casamiento a sus parientes, entonces eso favorecía al crecimiento poblacional de un Israel que había sido diezmado poblacionalmente también. Y por lo mismo eso también ayudaba a que la herencia patrilineal sea reforzada, ¿no? Y de esa manera el poder del grupo crecía frente a las familias que habían alrededor. Es decir, esta es una estrategia familiar defensiva. Se trata de evitar a toda costa que las mujeres nacidas en el seno de la familia, en el seno de la alianza, salgan de sus casas para ir a robustecer grupos sociales de otra comunidad. Entonces, todo este asunto en las leyes sacerdotales sobre el matrimonio con mujeres extranjeras y esto, si bien es cierto, tiene una explicación teológica, religiosa en el texto, también tiene una explicación sociológica, ¿no? Este comportamiento social
por ejemplo, tiene una legitimación muy interesante en el relato de Génesis capítulo 2, cuando Adán recibe a su mujer, reconociéndola como carne de su carne y hueso de sus huesos, ¿no? Es una expresión que reconoce la cercanía parental que hay entre los miembros de una misma casa. Esa expresión que se acuña ahí en el relato es muy importante porque de algún modo está legitimando las reformas sociales que se están dando en el tiempo de Esdras, Nehemías, en el judaísmo del Segundo Templo. De esta manera, entonces, la institución familiar que llegará más adelante al Nuevo Testamento tiene una configuración también defensiva, es decir, también del cuidado de la casa familiar judía, ya en este caso, ¿no? Las reglas sobre el matrimonio se hacen mucho más estrictas, porque se está protegiendo a la comunidad. El divorcio queda prácticamente prohibido, por ejemplo, porque ya no se trataba de deshonrar a cualquier mujer, ¿no? Sino se trataba de deshonrar o de despreciar a una mujer de tu misma casa, ¿no? Es decir, a una pariente tuya. Entonces es por eso que las leyes sobre el matrimonio se hacen muy severas, muy duras, ¿no? La monogamia, por ejemplo, ya se va convirtiendo en la forma más aceptada de unión matrimonial, y las leyes contra el incesto se hacen mucho más rigurosas, más minuciosas, para que se puedan evitar algunos extremos en la nueva estrategia familiar, ¿no? Por ejemplo, las leyes de santidad se vuelven mucho más extremas también. Las barreras sociales que separan a los israelitas del resto de la humanidad son cada vez más explícitas. Y claro, como se están teniendo todas estas regulaciones sobre el matrimonio, entonces también las normas sobre el comportamiento sexual se vuelven también mucho más estrictas, ¿no? Ahora, no debemos olvidar que a pesar de todos estos cambios, todavía nos mantenemos ubicados en un contexto sociocultural patriarcal. Esto es importante que no lo olvidemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que todos los cambios tienen como eje central el honor masculino y el cuidado de la descendencia patrilineal. Es decir, en la línea genealógica del padre de familia es donde se justifican todas las reformas, ¿no? De hecho, es en esta época cuando las genealogías llegan a tener una importancia simbólica muy grande, ¿no? El libro deuterocanónico de Eclesiástico, que no se encuentra en las Biblias protestantes, nos brinda amplias referencias sobre cómo evolucionó, mejor dicho, las costumbres familiares 2 siglos antes de Cristo, que es cuando se escribe este libro. Algunos asuntos explícitos que señala el Eclesiástico son, por ejemplo, los siguientes. Se reafirma la costumbre de que es el padre quien debe elegir la esposa para su hijo. Se advierte también a los hombres casados de mantenerse alejados de las mujeres casadas, porque podrían ser objeto de castigo, de alguna reacción por parte del esposo o de los hermanos de esta mujer. En Eclesiástico se cuestiona también el trato con las prostitutas, pues se considera una deshonra a la casa paterna, ¿no? Pero además también tiene una razón el Eclesiástico bastante curiosa, ¿no? Dice que también el tema de meterse con prostitutas no solamente es una deshonra a la casa paterna, sino también es una deshonra a la cultura, ¿no? Porque en una relación con una prostituta, dice, podría dejar a un hijo sin padre, ¿no? Cuán importante era el tema de
de la prole, de la descendencia y de la responsabilidad paterna, ¿no? De tal manera que dejar a un hijo sin padre en una relación sexual irresponsable o como una prostituta, ¿no? era también sancionada. El eclesiástico habla también de los distintos tipos de mujeres o de esposas, ¿no? Desde las que avergüenzan a su familia hasta las esposas más honorables también. Es curioso que ahí mismo, para Ben Sira, que es quien escribe supuestamente el eclesiástico, la esposa ideal es aquella que cumple con dos condiciones, ¿no? Es hermosa y es rica. Esa es la esposa ideal, la que es hermosa y es rica. Aunque claro, la riqueza, una vez casada, debía pasar a ser propiedad del esposo, porque se consideraba absolutamente vergonzoso que una mujer tenga que mantener a su marido. Entonces, para que eso no se dé, la respuesta era sencilla, ¿no? Se le quitaba la riqueza a la mujer y todo pasaba a nombre del esposo, y de esa manera era el esposo quien mantenía a la mujer. Ahora, en el eclesiástico las mujeres no quedan muy bien paradas, ¿no? Porque tienen una total desventaja frente al varón, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una Biblia de tradición católica, pueden leer en el capítulo 42 de Eclesiástico. En el versículo 14 de ese capítulo hay una expresión muy curiosa. Dice que la maldad de un varón es mejor que una mujer que hace el bien. Es decir, es mejor un hombre malo que una mujer buena. ¿Por qué? Dice, porque las mujeres siempre pueden traer vergüenza y desgracia. Es decir, en medio de estas reformas sociales, familiares que se están viviendo, ¿no? Todavía todo esto está girando, ¿no? En torno a una concepción de la familia patriarcal, ¿no? de una sociedad patriarcal. Detengámonos un momento en esto que cité, ¿no? En el capítulo 42 de Eclesiástico, porque ahí mismo, en los versículos 9 hasta el versículo 11, dice lo siguiente. Dice que una hija es para su padre causa secreta de insomnio. Es decir, una hija siempre le va a quitar el sueño al padre. Dice, siempre va a traer preocupación. ¿Por qué? Dice lo siguiente, porque cuando una hija es joven, el padre está preocupado por si se casa o no se casa. Si es casada, el padre vive preocupado para que la hija no sea aborrecida por el esposo. Si es virgen, el padre vive preocupado para que no se deje seducir o quede embarazada en la casa paterna. Si tiene esposo, el padre vive preocupado por si la hija no llegue a ser infiel, ¿no? Y de esa manera deshonre a su esposo y a su familia. Si tiene relaciones sexuales, el padre vive preocupado por si la hija no vaya a ser estéril, ¿no? Y esta parte en el versículo 11 de Eclesiástico 42 termina diciendo, vigila atentamente a tu hija indócil. Dice, no sea que te convierta en el hazmerreír de tus enemigos, ¿no? En comidilla de la ciudad y en comentario de toda la gente, y te ponga en vergüenza ante todos. En esta configuración familiar, el honor del padre se siente altamente vulnerable, ¿no? Sobre todo a causa de las hijas. Es por eso que la comprensión que tenían los padres frente a la posible vergüenza que podían hacerle pasar sus hijas les llevaba a comprometerlas en edades muy tempranas, ¿no? Prácticamente cuando las niñas empezaban a menstruar ya eran dadas en compromiso matrimonial, ¿no? Eran desposadas. ¿Por qué? Porque era como
no alargar más el sufrimiento del padre por no saber si la hija va a deshonrarlo o no. Bueno, con este marco matrimonial es que llegamos ahora al contexto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento debemos entenderlo a nivel literario como un producto literario de las comunidades cristianas paulinas y pospaulinas. Pero si queremos hablar ahora sobre las familias en el Nuevo Testamento, ya hicimos esta revisión previa, pero ahora al llegar al Nuevo Testamento debemos primero ser conscientes de que el Nuevo Testamento es un texto que surge en el contexto de comunidades que están siendo influenciadas por el pensamiento paulino, el pensamiento de Pablo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos considerar para entender las instituciones familiares en el Nuevo Testamento es que hasta el momento anterior que estábamos estudiando había casi un mundo homogéneo. La historia podía contarse en una misma dirección cultural. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esto es diferente porque se comparte un entorno mucho más diverso. El Nuevo Testamento es un contexto abierto al mundo greco-romano. Los receptores de los escritos del Nuevo Testamento ya no son solamente judíos de Palestina que viven regidos a la ley de Moisés, sino que su público está ahora repartido en las distintas latitudes del Imperio Romano, compartiendo vida, compartiendo cultura y compartiendo costumbres y también compartiendo distintas legislaciones sobre la familia. Entonces, ya el mundo del Nuevo Testamento nos abre la puerta a un marco mucho más amplio que solamente la cultura del Israel en Palestina, ¿no? Además, a este nuevo contexto sociopolítico, a este nuevo contexto cultural, se suma también la interpretación teológica que Pablo hace de la ley. Es decir, también hay un contexto religioso distinto. Pablo hace su propia interpretación de la ley y con eso también obliga a una reinterpretación necesaria, ¿no?, de todo lo que anteriormente ya nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, mientras que en el Antiguo Testamento las distancias entre hombres, mujeres y niños y su aproximación al templo, su aproximación a Dios estaban claras, para Pablo todas las personas tienen igual acceso a Dios en Cristo. Esto tiene connotaciones sociales importantes, ¿no? Porque ahora, independientemente de su género, de su etnia, de su posición social, las personas pueden acercarse a Dios a través de Jesucristo. Pablo rechaza el carácter normativo de la ley judía, ¿no?, para los cristianos. Y esto también incluye la radicalidad de las leyes sobre la conducta sexual que tenía el Antiguo Testamento y que se habían establecido, mencionamos, en el tiempo de Esdras, ¿no?, y después de Esdras también. Pablo rechaza el sistema sacerdotal israelita que legisla sobre la familia, ¿no?, y ahora establece un nuevo criterio para la configuración de las instituciones familiares, ¿no? Este criterio está basado en la gracia del poder de Dios, en su espíritu y en la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Uno solo es el criterio de Pablo, ¿no?, que más allá de la ley, en todo lo verdadero, en todo lo noble, lo justo, lo limpio, lo que es amable, lo excelente, digno de honra, dice Pablo, en eso pensemos.
Entonces, Pablo establece nuevas categorías que van a regir el comportamiento familiar también de las comunidades cristianas. Desde esta posición, Pablo manifestará algunas consideraciones sobre el matrimonio y las relaciones sexuales también en sus cartas. Un ejemplo de esto es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, donde Pablo va a resolver algunas cuestiones de índole sexual, por ejemplo, ¿no?, de la comunidad cristiana de Corinto. Pablo, al resolver estos temas, ya no tiene los mismos criterios fundamentales que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los argumentos de Pablo ya no se excusan en la descendencia, en la prole, en la honra masculina, sino que sus criterios ahora son diferentes. Sus códigos ahora giran más en torno a la honra de la comunidad cristiana, que en definitiva para Pablo es el nuevo Israel que es ahora guiado bajo la ley del Espíritu. Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos a hablar de la familia en la Biblia, ¿no?, de traspasar así por así todo lo que hemos visto hasta ahora, que pertenece estrictamente al ámbito del Antiguo Testamento. Pablo, por elaborar una teología distinta a la del Antiguo Testamento, también elabora nuevos códigos, nuevos símbolos que van a guiar ahora el comportamiento familiar en las comunidades cristianas. ¿Cuáles son estos nuevos códigos? ¿Cuáles son estos nuevos símbolos? Vamos a saberlo en el siguiente estudio, en el estudio de la semana que viene. Así que no te lo pierdas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos realmente que estos breves encuentros estén siendo realmente útiles en el interés que tienen para el estudio de las Sagradas Escrituras. Para las personas que viven aquí en Ecuador, en Quito, en el Valle de los Chillos, en Sangolquí, les invito a ser parte de nuestra comunidad cristiana. A Dios sea la gloria. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 9:30 de la mañana en el primer piso del Instituto Rumiñahui de Sangolquí. Ahí nos reunimos para seguir reflexionando, para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y compartir también nuestra adoración sincera con todos aquellos que quieren sumarse a esta hermosa comunidad del Espíritu. Así que un gran abrazo a todos y que tengan un buen fin de semana.